presencia en sala de la Fiscalía, Consejo. Hay dos personas del Consejo, ¿no? Ya. Instituto, y también está en sala el señor Sanzana, la señora Corbalán. Y de los imputados está en sala la señora Figueroa y el señor Campodónico. Y por Zoom tenemos a la Fundación, tenemos también a don Gabriel Aguirre del Instituto, tenemos a las defensoras Carrasco Stubing, los imputados Monge, Ollarse, Fritz, Cerda, Arrué y Lefia. Y el tribunal en su composición original, como ha sido del caso, magistrado Morgado por Zoom y magistrado García y Brundel presencial. Entonces, hoy día continuamos con el alegato de clausura del Consejo. Don, no sé quién, don Rubén. Sí, su señoría. Ya, un momento. Esta cosa no me quiso, no mandó bien. ¿Está bien? No. Un momento, deme un segundo. Ahora no me dijo. Opciones, ya se saca esto. No, ya es una parte que es el idioma. Sí. Ya, don Rubén. Gracias. Gracias, su señoría. Voy a partir dando cuenta o adhiriendo a todo lo señalado el día de ayer por el Ministerio Público, principalmente en todo aquello que tiene que ver con estos elementos que no son relativos al tipo penal, pero de los que sí se puede editar en el juicio. Hablo principalmente de estos elementos comunes, que los hechos, todos ellos concurren dentro del interior del quedo claparino, que todas las víctimas de los hechos es la niña Lisette y los niños que tienen edad entre 8 y 11 años de edad, y que el tipo penal imputado en todos los casos es el mismo. El artículo 150, letra A del Código Penal vigente al momento de los hechos, con las variantes que correspondan. Por lo tanto, intentando no repetir lo que ya señaló el Ministerio Público, lo que voy a intentar es desarrollar el alegato desde la siguiente estructura. Voy a partir desde el tipo penal, desarrollando los elementos del tipo penal del artículo 150 vigente al momento de los hechos, pasando por los elementos objetivos de ello, los elementos subjetivos del mismo, y luego, en la medida que lo voy desarrollando, por la concurrencia de estos elementos, es que me voy a ir dando o haciendo cargo de algunas argumentaciones o algunas teorías que ha levantado la defensa, que esta parte cree que no proceden, e intentaré justificar el por qué no proceden, para terminar argumentando respecto o señalando lo relativo al bien jurídico protegido y a la recalificación de la cual se ha hecho solicitud por parte de su señoría. Por lo tanto, señoría, respecto de los elementos objetivos del tipo penal, bueno, conocido por todos, son tres, lo que tienen que ver con estar en presencia de un funcionario público, que respecto de una persona que se encuentra privada de libertad aplica a premios o tormentos físicos o mentales.
Respecto de la calidad de funcionario público, bueno, esto fue desarrollado el día de ayer por la fiscal del Ministerio Público. Baste sumar a lo antes dicho que estamos en presencia de un tipo penal de los que se considera dentro de la clasificación de los tipos penales como un tipo penal especial propio, de lo que voy a desarrollar un poco más cuando hable un poco de la recalificación, pero estamos en presencia de un tipo penal especial propio y que exige esta participación de este sujeto activo calificado que es el funcionario público. Respecto de esta calidad especial, esto es funcionario público, bueno, no es discutido y no ha sido levantado por las defensas porque todos entienden, de hecho todas las declaraciones prestadas por todos y cada uno de los acusados dan cuenta de tener esta condición de funcionarios públicos. Esto fue acreditado a través de prueba documental, a través de los decretos, en donde formalmente se da cuenta que son empleados o que cumplen esta función pública en el Sename. Se acreditó también a través de la prueba documental que tiene que ver con las contratas, la copia de las contratas respecto a los 8 imputados, ya sea en calidad de reemplazo o anual. Por lo tanto, respecto a este punto de ser funcionario público no vamos a abundar mucho más allá, pero sí vamos a intentar trabajar o intentar colaborar en términos de la privación de libertad. Respecto a la privación de libertad en relación al sujeto pasivo y la víctima de los hechos, lo primero que quisiéramos resaltar es la ubicación del tipo penal. El tipo penal se encuentra ubicado primero en el libro segundo, el título tercero, párrafo cuarto del Código Penal, bajo el título de los agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución. Cuestión que podría parecer meramente formal, pero que es relevante porque cuando se revisan los elementos del tipo penal, ya sea la calidad de funcionario público o la privación de libertad a premio legítimo, se hace o debe hacerse en relación o en función de la afectación de derechos que están garantizados por la Constitución. Por lo tanto, principalmente la vinculación tiene que darse en este caso con el artículo 19, número 1 de la Constitución, respecto al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica en las distintas variantes o manifestaciones que este derecho se encuentra consagrado y resguardado. Por lo tanto, al reconocer que este tiene un tipo especial, un tipo penal especial, es entender cómo podría entonces, si es posible determinar que las víctimas de este caso, principalmente los niños de 6, 7, 8, 9, 12 años, están o no están privados de libertad. Eso va a ser determinante entonces para saber si es posible aplicar el tipo penal o no. Por lo tanto, saber si están en el resguardo o no, si están bajo el resguardo o no del Estado va a ser importante. En este sentido, el profesor Garrido Mon, en su manual de Derecho Penal, específicamente en la página 409 del tomo tercero, señala respecto a este tipo penal, y lo cito textual, dice: el tipo objetivo supone que el ofendido está privado de libertad, lo que significa que no tiene la posibilidad de desplazarse y evitar los tormentos o apremios en los momentos en los que le son aplicados. Es decir, lo que establece el profesor Garrido Mon es que lo que se debe entender por una persona privada de libertad es un concepto más bien funcional en términos de cuándo una persona puede o no puede evitar ser víctima de estos apremios. Por lo tanto, relevante es considerar si la víctima está expuesta o no a estos apremios, queda expuesta o no a estos apremios, y si tiene la posibilidad de poder evitarlos. En este sentido, entonces, se hace relevante resaltar que los menores no tienen, o ninguno de los niños tienen, en el caso concreto, ninguno de los niños tiene la posibilidad de poder salir del CREAD sin que se despache o sin que se solicite, ya hablo un poco de eso, pero sin que se hable de una orden de búsqueda de aquellos menores que hacen abandono, en el término de la protección, hacen abandono del centro. Más bien lo que hay es la imposibilidad de poder moverse de dicho lugar y siempre están, o voy a decirlo en términos estrictos, están altamente expuestos a ser víctimas de apremio ilegítimo. Por lo tanto, lo que hay aquí es que estamos en presencia de funcionarios públicos que están en una posición de privilegio.
una posición de autoridad, una posición de custodia, una posición de cuidado, una posición de resguardo respecto de aquellos niños que son víctimas. Estando estos funcionarios en esta posición de protección, de resguardo, de custodia, en esa posición entonces, las acciones que realicen respecto de los niños son acciones que los niños van a recibir siempre, siendo muy difícil o casi imposible que ellos puedan moverse, tengan la posibilidad de moverse a otro lugar por su sola voluntad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, entonces, lo que tenemos es esa consideración en términos de una doctrina nacional. También importante es considerar algunos tratados internacionales de los cuales se encuentran ratificados por Chile y que están vigentes. ¿Por qué esto es importante? Bueno, precisamente por lo que establece el artículo 5 de la Constitución, pues artículo 5, inciso segundo, en donde se va a hablar de que también son parte de la legislación interna todos estos tratados internacionales que se encuentran vigentes y ratificados por Chile y entran y ingresan a lo que se ha llamado o denominado como este bloque constitucional. Dentro de esas normas, entonces, hay varias normas que establecen cuando una persona se encuentra que se entiende que está privada o no está privada de libertad. Por lo tanto, respecto a eso, lo que quisiera señalar es que se va a entender que están bajo la custodia, responsabilidad, tutela o protección de ciertas instituciones. Esas son las personas que se van a encontrar privadas de libertad. Por ejemplo, y así lo va a señalar la resolución 1/08 respecto de los principios de las buenas prácticas sobre protección de las personas privadas de libertad de las Américas, va a señalar a modo de ejemplo los hospitales psiquiátricos, instituciones para niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, centros de migrantes e incluso los refugios. Así que instituciones para niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, centros de migrantes, refugios, etc. Esto fue adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 13 de marzo del 2008. También respecto de las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 45/113 de fecha 14 de diciembre de 1990, en su regla 11b señala que, y abro comillas, por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad. ¿Por qué es relevante todos estos tratados internacionales? Entiendo, y que probablemente por el ejercicio que hacen el instituto, probablemente resalte ciertos puntos relevantes respecto de lo que tiene que ver con la jurisprudencia y tratados internacionales, pero pasa a ser relevante porque son normas que son absolutamente de carácter obligatorias para Chile. Y de hecho, respecto de cuestiones objetivas que fueron probadas en juicio, lo relevante o especialmente relevante resulta este protocolo contra la tortura. ¿Y por qué es relevante este protocolo contra la tortura? Porque esto tiene que ver con una prueba objetiva que fue ofrecida en juicio. ¿Por qué digo que fue ofrecida en juicio? Porque hablo de una cuestión de la cual en este juicio tuvimos conocimiento, y tuvimos conocimiento a través de la prueba documental que fue ofrecida por la parte acusadora, pero que además fue complementada por la defensa de la señora Mónica Monge. Hablo del correo de 1 de abril del año 2016, que fue enviado por dos autoridades del CENAME. La primera de ellas es la directora regional respecto del DEPRODE, este Departamento de Protección de Derechos. Ella entonces envía este correo y también es enviado por el director que estaba en ese momento, en esa época del CENAME,
¿Qué es lo que señala o qué es lo relevante de ese medio de prueba, de nuevo incorporado? Que lo que va a indicar, y de nuevo, todos estuvimos aquí en el juicio, pero lo que va a indicar es la presencia de esta subcomisión para tortura, tratos crueles, y adjunta un documento. El documento que adjunta en el memorando 229. Dicho memorándum 229, también acompañado de juicio, indica, la fiscal señaló el día de ayer y antes de ayer varias cuestiones, pero yo solo quisiera resaltar 3 de ellas. La primera de ellas tiene que ver con, primero, que todo lo que tiene que ver con tortura y todo lo que tiene que ver con tratos crueles va a estar o va a ser posible aplicarlo en Chile. A tal punto que esta subcomisión va a poder visitar todos los centros que se encuentran allí indicados. Estos centros que se encuentran allí indicados señala expresamente dentro de ellos el CREA. Lo segundo es que esta visita va a señalar, y de hecho se adjunta en este mismo memorándum, lo que se debe entender por privación de libertad y lo que se debe entender por tratos crueles e inhumanos. Por lo tanto, dicho conocimiento estaba en poder del Sename como institución, pero también específicamente, al menos en 2 oportunidades, a través de estos correos electrónicos, de la directora del momento, la señora Mónica Monge, acusada en estos hechos. Y lo segundo es que había una obligación, y esto es que el CREA Pudahuel específicamente debía estar dispuesto a prestar toda la colaboración que se requiriera en esta visita denominada como una visita técnica. ¿Y a qué se refiere con prestar toda esta colaboración? Es que es necesario entonces que se abran las puertas y se le dé acceso a esta subcomisión para que puedan conocer cualquier dependencia dentro del CREA, para que puedan entrevistarse con cualquier persona dentro del CREA sin que éstas puedan recibir algún tipo de represalia, para que además puedan pedir cualquier tipo de documentación y para poder desarrollar esta labor, de nuevo, labor que es absolutamente técnica. En consecuencia, uno podría pensar, bueno, si el Sename o puntualmente el CREA no está resguardado de esta situación de prisión de libertad, ¿por qué simplemente no rechaza esta visita? ¿O por qué simplemente no acepta esta subcomisión? Bueno, el problema está establecido en una imposibilidad, es que es imposible que el Estado no la reciba. ¿Y por qué es imposible? Porque el propio protocolo en el artículo 4 del mismo, el artículo 2 del mismo, establece esta obligación de que todos los estados que son partes deben establecer todas las facilidades para que esta subcomisión pueda conocer cuál es el estado y la situación en la que se encuentran aquellas personas privadas de libertad. Y entendiendo que las personas que están privadas de libertad también se incluyen estos niños y niñas que se encuentran en el CREA. Por lo tanto, señoría, ya en términos de, entiende esta parte, en términos de doctrina a nivel nacional, en términos de la ubicación que tiene el tipo penal ya en el Código, la relación con la Constitución Política de la República, esta obligación de cumplimiento de los tratados internacionales y los compromisos adquiridos por Chile. Entiende esta parte que en términos más bien objetivos está acreditado la calidad o la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad o estos niños que se encuentran privados de libertad. También debo hacerme cargo de algunas situaciones o algunos comentarios o términos que se les denominó así ayer o antes de ayer como un eufemismo cuando se habla de algunas situaciones. Bueno, entiende esta parte que claramente todos los operadores que están dentro del sistema de protección, todos aquellos que trabajan desde esta tribuna de la protección de los derechos del niño, deben resguardar y cuidar el lenguaje que utilizan. De hecho, ya no se habla de adolescentes, sino que se va a hablar más bien de niños, niñas, o adolescentes, no se habla de menores, sino que se va a hablar de niños, niñas y adolescentes. No se habla de fuga en estricto rigor. ¿Y por qué no se habla de fuga? Porque la fuga tiene una connotación negativa en sí misma. La fuga es de aquellos que son infractores.
y que debiendo cumplir una sanción, entonces estos se fugan. No, entonces se habla de otra forma, se habla de abandono. También vemos que van cambiando algunos otros conceptos, como por ejemplo, y a través de los testigos pudimos apreciar que ya no se habla de contenciones, sino que más bien se va a hablar de sujeciones. Y uno entiende que la finalidad de eso tiene que ver también con que estamos en presencia de niños que necesitan una protección que debieron dar los padres en primera instancia o los familiares. Dicha protección no la quisieron dar los padres o no pudieron darla los padres. Entonces lo que hace el Estado es tomar una decisión o una posición, y es trabajar y hacerse cargo de estos menores para hacer todo un trabajo en términos de reparación y de restauración. Por lo tanto, estos niños que ya están afectados en sus derechos esenciales, que además se les considere como que están privados de libertad o que se fugan, bueno, claramente podría generar una doble afectación. Pero, y es por eso que entiende esta parte que, por ejemplo, se manifiestan algunas situaciones que son un poco confusas. Porque declara, acá lo trae es un testigo de la defensa, perdón, y declara que han estrado la jueza de familia, la jueza Iturri. Y la jueza lo que dice sin problema es señalar, por ejemplo, que a los niños no se les afecta esta libertad ambulatoria. Pero cuando habla de que los niños salen del hogar, no tiene problema decir que los niños se fugan del hogar, lo que parece ya un contrasentido. Y reconoce que todos los niños ingresan por orden del tribunal, reconoce que para salir también lo hacen por orden del tribunal. Es decir, hay un cuidado en una persona que está, voy a decirlo así, preparada, capacitada, entrenada para poder trabajar en esta área de protección, pero aún así cuando se enfrenta a la realidad, lo que hay es que las cosas son lo que son y no son otra cosa. Si finalmente es eso, y cuando nos vemos enfrentados a esta realidad o cuando nos vemos enfrentados al derecho penal, el principio de realidad tiene un peso. Y ese principio de realidad, por distinto que sea el nombre, debemos hacernos cargo en esta sede. Es por eso que incluso los acusados cometen estos errores. Porque más allá y no voy a juzgar intenciones, pero más allá de la preparación que hayan tenido y lo que quieran ellos señalar en términos de que los niños no se fugan, sino que hacen abandono, de que la altura de las mallas no es para que se fuguen, sino para resguardar. Bueno, más allá de eso, su señoría, lo que hay es que cuando son interrogados, contrainterrogados, examinados, haciendo ejercicios de refresca de memoria, lo que hay es que ellos tienen el completo conocimiento de que claramente los niños están privados de libertad. Entonces, ¿y por qué por qué nos parece que podemos sostenerlo de esa forma, señoría? Porque hay cuestiones que son objetivas, que todos aquí en el juicio fuimos testigos de eso, pero también los acusados dan cuenta de eso, de que, por ejemplo, el ingreso de todos los niños es sí o sí por orden del tribunal. Lo que es muy relevante, y es relevante porque, por ejemplo, cuando declara la señora Mónica Monge, acusada en esta causa, con fecha 31 de mayo del 2021, lo que señala es: estos niños ingresan por orden del tribunal de familia, no se ingresa de otra forma. A tal punto que, hablando de cuando llega algún niño, por ejemplo en la noche, y lo traen funcionarios policiales, lo que deben hacer es regularizar el ingreso de ese niño, levantando una solicitud de protección al tribunal de familia para que sea el tribunal de familia el que ordene el ingreso. En el caso de Lisset, por ejemplo, esto es por resolución del 14 de noviembre del año 2014 del Tribunal de Colina. En el caso de Máximo, es el Centro de Medidas Cautelares del Tribunal de Santiago, con fecha 11 de septiembre del 2015. En el caso de Christopher, también el Centro de Medidas Cautelares, con fecha 3 de agosto. En el caso de Gilbert, el Juzgado de Familia de Arica, con fecha 10 de noviembre del año 2014. En el caso de Juan B., las resoluciones de fecha 2 de diciembre del año 2015 por el Juzgado de Letra y de Familia de Illapel. En el caso de Nicolás V.,
es por resolución del 20 de enero del año 2015 por el Centro de Medidas Cautelares del Tribunal de Santiago. Por lo tanto, respecto a lo que ingresa, todo esto acompañado en el presente juicio. Por lo tanto, todo el ingreso es por resolución judicial. La voluntad de los niños e incluso la voluntad de los padres no es relevante en este campo, porque el Estado tomó una decisión respecto de esto. Respecto de cómo se egresa, bueno, también es conocido que la única posibilidad de egreso que tienen los niños es a través de una autorización o a través de una resolución judicial. Son los tribunales de familia los que deben autorizar cuando un niño está en condiciones de poder egresar. A tal punto que incluso la movilidad de un centro a otro también pasa por autorización del tribunal. Es decir, estando siempre bajo la custodia del Estado, estando siempre privados de libertad, y lo único que se va a hacer en términos prácticos es que se traslade a un menor de un lugar a otro, siempre eso es previo informe al tribunal de familia el que deberá autorizar ese traslado. Ejemplo de eso tiene que ver con el informe del ISET. El informe del ISET que tiene fecha 11 de abril del año 2016, en donde se solicita por medio del oficio 242, en donde se solicita o donde se informa la situación del ISET, las condiciones en las que está el ISET y por qué se sugiere este cambio desde el CREAD Galvarino al CREAD Pudahuel, es un informe que se envía al Tribunal de Colina para que éste autorice dicho traslado o dicho cambio. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el ingreso, el egreso y la permanencia en un centro, sí o sí es por resolución judicial. De nuevo, la voluntad del niño, de la niña, independiente de la edad, porque puede ser un niño que esté cercano a los 11, a los 12. Si está en el CREAD Pudahuel, probablemente niños con mayor edad, 15 años, aún así su voluntad no es relevante, porque lo relevante es que el Estado asumió una custodia respecto de ellos, y en ese asumir la custodia lo que hizo fue tomar la decisión de privarle la libertad y tenerlos restringidos en su libertad ambulatoria. El traslado también lo señaló la fiscal, pero se hace sí y solo sí por medio de funcionarios policiales. ¿Por qué es importante esto? Porque el planteamiento que hacía la defensa respecto de, bueno, lo que hay aquí es idéntico a lo que pasa en un colegio o en un internado, bueno, perdón, pero en nada es idéntico. ¿En qué podría ser idéntico si en esto no se manifiesta ninguna voluntad, ninguna decisión? Tengo la suerte de tener 2 hijas, la mayor de ellas va a kinder. La semana pasada tuvo un accidente, a los 5 minutos tenía fotografía en mi celular, a los 10 minutos la estaba retirando al colegio, sin preguntar si lo podía hacer o no lo podía hacer. Eso no pasa en el CREAD. Y sé que no pasa en el CREAD porque las visitas que tienen los niños en el CREAD se dan cuenta a veces de que los niños fueron golpeados. O respecto de cuando toman, vamos a dar cuenta de eso respecto a los hechos, pero cuando toman a los niños y están el fin de semana con la familia, bueno, el papá de uno de los niños llega y lo que hace es presentar un reclamo porque los niños le cuentan que fueron golpeados por uno de los tíos. De hecho, la mamá, los papás del ISET, cuando fallece el ISET, se le informa esa noche, pero lo que se le informa no es lo que pasa, se le informa una cosa absolutamente distinta. De hecho, esa es la información que inicialmente tiene el perito René López, información desde la familia, pero información equivocada. Por lo tanto, la posibilidad del contacto, la decisión, el conocimiento, está absolutamente limitado. Todo esto, por supuesto, lo saben los funcionarios, declararon de ellos, dan cuenta de ello. Pero incluso al interior, respecto de estas restricciones que tienen los menores, porque al interior también se encuentra absolutamente regulado el quehacer de los niños. Hablo de lo que se denominó aquí la necesidad de que los niños tuvieran rutinas. ¿Cómo se iniciaban estas rutinas? O como señaló uno de los acusados, esta necesidad de rutinas bien marcadas. Bueno, estas rutinas bien marcadas partían a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, con levantar a los niños que iban al colegio externo.
Entonces lo que se hacía respecto a esos niños que se levantaba, se les preparaba para que pudieran asistir a esos colegios en términos de higiene y salían. Luego, respecto a los que iban a colegio interno, lo que hacían es que de 8:30 a 5, de un cuarto o 5 para las 8, se preparaban, se levantaban, hacían higiene, porque a las 8 tenían desayuno. Bueno, ¿y qué pasaba después? Bueno, también estaba regulado, porque después del desayuno lo que tenían era escuela interna, para aquellos que estaban inscritos en el colegio. Aquellos que no estaban inscritos en el colegio no tenían el tiempo libre, sino que debían irse al comedor a hacer actividades que también tenían que ver con la escolaridad. De hecho, en la declaración de una de las acusadas, Tiaro Illarse, ella dice que respecto a las personas que no estaban escolarizadas, ella se preocupaba de colaborar con ellos, pero estaban en el comedor haciendo esas labores. Luego, después de eso, porque iban a tener colegio al menos en 3 secciones, pero ya a las 12:30 tenían esta especie de libertad. Libertad de 12:30 a 1, porque a la 1 ya iban a almorzar. Pero esta libertad de 12:30 a 1 consistía en que debían prepararse para el almuerzo, por lo tanto debían, en el caso específicamente de uno de los acusados, debían ir al baño, lavarse las manos, ordenarse, peinarse para poder ir y participar del almuerzo. Luego de este almuerzo, que es desde la 1 a las 2, desde las 2 en adelante, lo que hay son 2 tipos de actividades. Estas 2 tipos de actividades también bien marcadas. La primera de ellas iba a ser de estudio y la segunda de ellas iba a ser de deporte. O al revés, si se partía con el deporte, se iba a terminar con el estudio. Entonces, desde las 2 hasta las 4 de la tarde, que es la hora de las 11, iban a tener estas actividades, ya sea estudio, ya sea deporte. Y esto es relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque a juicio de uno de los acusados específicamente, el Campodónico, él señala que cuando llega a esta casa de la cual se hace cargo, bueno, él puede advertir 2 situaciones. Primero de ellas es que había un problema de rutinas, pero también que había un problema de disciplina. ¿Y por qué había un problema de disciplina? Porque los niños, en el caso de él, pero se aplica respecto a todos los niños del SENAME, debían saber cuáles son las consecuencias de sus actos. Debían saber a qué atenerse si es que no cumplían con la rutina estrictamente. Por lo tanto, después de tener estas actividades, hasta las 4 pasaban entonces a poder tomar once, y luego de las 11 hasta aproximadamente las 19 horas lo que había era la higiene de estos menores y prepararse respecto de bañarse y luego ponerse pijama para tener una última cena y después descansar. Eso, en términos generales, iba a ser así. De hecho, lo que iba a pasar era que se iban a ir, se iban a duchar, se iban a poner pijama, iban a tomar esta última cena, que es cerca de las 19 horas, y después de eso iban a tener alguna otra actividad más bien tranquila, ya sea ver televisión, probablemente leer un cuento, esperando ya el cambio de turno que iba a ser a las 20:30 horas. Y luego en el cambio de turno, unos minutos después, se iba a aplicar o iban a ir a dormir. Bueno, eso iba a ser siempre que no estuvieran castigados, porque también las declaraciones daban cuenta de que muchas veces los niños se tenían que ir a la pieza antes porque estaban castigados. Por lo tanto, incluso estos tiempos de algún grado de libertad para ver televisión o leer también estaban restringidos si es que no se cumplía con la rutina de manera estricta. Dicha actividad, de más está decir que dicha actividad, ninguna de ellas está organizada por los menores. No es que tengan el tiempo libre para juntarse entre ellos y poder jugar un partido. Eso no pasa. Tampoco pasa esta situación de que alguno de los niños le pueda decir a sus educadores de trato directo: quisiera quedarme a dormir 5 minutos más. No, los niños tienen que levantarse. De hecho, si uno de los niños, y lo vamos a ver, porque si uno de los niños se atreve a quedarse en la cama, ni siquiera durmiendo, pero se atreve a quedarse en la cama unos minutos más, lo que pasa, dependiendo de quién sea el educador de trato directo, es que lo van a levantar por la fuerza. Van a tomar el colchón y lo van a tirar, con las consecuencias que eso trae. Así que la posibilidad de pedir 5 minutos más para dormir tampoco está. Mucho menos la posibilidad de ir a la cocina, abrir el refrigerador, tomar un yogur, una fruta. Bueno, de hecho, a uno de los niños se le ocurrió cometer esa locura.
se salió de la rutina. No, la posibilidad de llamar por teléfono a los papás, no, a algún familiar, hacer uso de internet. No, cuestiones como esas no las tienen los niños. Entre otras cosas, no son parte de la rutina. Y si las tienen, bueno, va a ser regulado. Se le consultó al señor Campodónico en el ejercicio del contraexamen realizado por esta parte, y se le consultó al señor Campodónico, bueno, ¿qué pasa si la actividad es estudiar? Y está determinado que en estas secciones de la tarde lo que corresponde es estudiar. ¿Es posible que alguno de los niños no participe? La respuesta fue tajante, no. Bueno, pero si es hora de estudiar, ¿es posible que algún niño diga, no quiero estudiar, voy a ir a jugar fútbol y después voy a estudiar? No. Bueno, a raíz de algún incidente respecto de que la pregunta no fue tan clara, la respuesta final del acusado fue, mire, eso a mí nunca me ha pasado. Por lo tanto, lo que tenemos es que hay niños que no solo ingresan, permanecen y salen del CREAD por orden del tribunal, sino que ahora, estando dentro del CREAD Pudahuel, están absolutamente reglados. Reglados en términos de horario, en términos de actividad, se les dice cuándo se levantan, cuándo se visten, cuándo se bañan, cuándo comen, cuándo estudian, cuándo juegan, cuándo pueden tener alguna posibilidad de ver alguna película o lectura, y cuándo, por supuesto, deben ser castigados por haberse salido de la rutina previamente establecida. La disciplina, entonces, es muy importante. Respecto a las visitas, también lo dijo la fiscal el día de ayer, reguladas también. 2 días a la semana, las que no podían ser o extenderse más allá de las 17:30 horas. ¿Quiénes podían visitar? Bueno, solo aquellos que están autorizados por el centro. Si un papá o una mamá quería empezar a acercarse a su hijo o a su hija, no lo iba a poder hacer sino previamente una revisión que se hiciera o un análisis que se hiciera de él. No cualquiera podía acercarse a los niños, entonces vamos a restringir esto a través de un análisis. Y solo si está autorizado por el centro, entonces va a poder visitarlo. ¿Cuándo? Martes o jueves, en el horario que está establecido. Excepcionalmente se podría autorizar que otra persona fuera en otro horario, otro día. Pero por supuesto con las restricciones que corresponden. Esas restricciones que corresponden las conocemos a través de la prueba documental, acompañada por la propia defensa en términos de los protocolos. Porque el protocolo de visita va a decir que, por ejemplo, las visitas, y para las visitas se debe tener un lugar establecido para que ellas se puedan reunir. No pudiendo ellas visitar ninguna parte del centro, no pudiendo ellas ir a las habitaciones, no pudiendo ellas estar con los niños aparte. No, cosas como esas están absolutamente prohibidas. Respecto de la salida, bueno, estas salidas que pareciera que por el motivo de salir a alguna actividad significaría que no están privados de libertad. Bueno, también la norma respecto de la responsabilidad penal adolescente también permite dicha salida, ¿eh? Pero respecto a esta, ¿cómo se va a hacer? Bueno, también, siempre previa autorización. Los educadores de trato directo tendrán que conversarlo con quien es su jefatura, las coordinadoras tendrán que conversarlo con las duplas finalmente tendrán que pedir autorización a la dirección. De autorizarse y ver la conveniencia de dicha salida, entonces se va a tener que hacer una lista. Dicha lista va a ser entregada al portero y el portero en la salida de los niños va a tener que cotejar cuáles son los niños que salen y a qué casa pertenecen, y cuando vuelven también el mismo portero va a tener que cotejar cuáles son los niños que ingresan y a qué casa pertenecen, dando cuenta incluso, también esto lo sabemos por los propios protocolos y las declaraciones, pero dando cuenta incluso si alguno de ellos hizo abandono. Respecto a este punto, es relevante la declaración, me parece. Cuando se intenta hacer esta diferencia de lo que es el CTD San Joaquín
y lo que es el CREA es absolutamente distinto. Esos niños, y así se dijo, esos niños están privados de libertad. El señor Campodónico fue el que lo señalaba, estos niños están privados de libertad, esos niños efectivamente están privados de libertad. Bueno, aún así dice, en su declaración, dice, pero aún así yo logré, pedí autorización y salí con esos niños y nos fuimos a la playa. Dice, nos fuimos a Quintero. Estuvimos allí con 15 niños, hablando del CTD. Bueno, pero es exactamente la misma experiencia que señaló una coimputada respecto de haber pedido autorización y haber tomado a un grupo de niños del CREA Claparino y haberlo llevado previa autorización. Entonces parece que la diferencia no se manifiesta tanto. Pero más allá de eso, y resaltando entonces el mismo acusado estas diferencias de que el CTD sí estaban privados de libertad y que en el CREA Claparino es absolutamente distinto, bueno, se le hizo un refrescamemoria por la fiscal. Y en el ejercicio del 332 se le hizo leer su declaración. Y en su declaración todos pudimos escuchar que él señalaba, el CREAD no ha cambiado nada de lo que eran los antiguos CTD, tampoco en su infraestructura. Se trata de centros cerrados. Respecto a la infraestructura, los dormitorios son chicos y las casas se les llama pabellones. Agrega en este mismo ejercicio de contradicción, dice, en la práctica sabemos que estamos con niños privados de libertad. Y está hablando del CREA. En esta evidencia de contradicción, porque se había cuidado de decir que los niños no estaban privados de libertad, bueno, en esta evidencia de contradicción, él dice, en la práctica sabemos que estamos con niños privados de libertad, porque si queremos salir con ellos tenemos que pedir permiso a los tribunales. Por eso desde la dirección nos han dicho que no digamos fuga, sino abandono cuando se fuga. Por lo tanto, ¿conocen los acusados, conocen la condición y la situación en la que se encuentran los niños del CREA Claparino? Absolutamente. ¿Conocen y saben respecto a todas estas características? Absolutamente. ¿Saben que están privados de libertad? Lo saben. Por lo tanto, entienden esta parte que respecto de los dos primeros elementos objetivos del tipo penal, esto es estar en presencia de funcionarios públicos que además ejercen esta función pública en el CREA Claparino, y respecto de que estar en presencia de víctimas privadas de libertad, respecto de los cuales el Estado tiene esta custodia, este resguardo, protección, restauración, reparación, también se encuentra acreditado. Por lo tanto, es respecto del núcleo típico en donde vamos a desarrollar ahora alguna argumentación. Aplicar tormentos y apremios ilegítimos físicos o mentales. Para hacer o intentar ser lo más claro posible, voy a intentar desarrollar este punto haciendo algunas consideraciones previas respecto de lo que significaría estos tormentos o apremios ilegítimos físico-mentales. Pero, y luego voy a ir o intentar ir orden por orden en función de los hechos. Respecto de ese orden por orden en función de los hechos, desde ya hago presente que también nosotros hemos imputado dos conductas distintas respecto de las 4 acusadas en el hecho 1. Una conducta homicida y una conducta que es una conducta activa directa, un autor ejecutor, como señalan los términos del Código. Por lo tanto, voy a ir desarrollando cada una de ellas. En términos de apremio, la gran parte de la doctrina, entre ellos el profesor Garrido Mon, Matú y Ramírez, entienden que la conducta típica por el delito de tormentos o apremios es la que los tratados internacionales ratificados por Chile se proponen a castigar, y en particular la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Por lo tanto, los tormentos o apremio ilegítimo en el sentido del artículo 150A abarcan estos actos ilegítimos, vejaciones, humillaciones, apremios,
en los términos que fueron señalados el día de ayer por el Ministerio Público y de los cuales se ha hecho mención el día de hoy, consagrados principalmente en esta Convención contra la Tortura, reitero, documento conocido por este tribunal en este juicio respecto de la prueba documental que fue ofrecida. Las acusadas, entonces, en primer término, la acusada Figueroa y Monge. La imputación que se hace respecto a ellas es una imputación omisiva en relación al inciso segundo del artículo 150, letra A. Esta es una sanción que se va a establecer respecto al empleado público que, conociendo la ocurrencia de las conductas típicas como tormento o apremio, no los impidiere o no los hiciere cesar, teniendo la facultad o la autoridad, da ambas hipótesis, necesaria para ello. Cuando hablamos entonces esto de tener la facultad o la autoridad, no habla de necesariamente, debiéramos entender que cuando está haciendo esta mención está hablando de una facultad especial, no es la facultad que tiene o esta autoridad que tiene o obligación que tiene todo funcionario público a denunciar cualquier hecho que tiene conocimiento. No, más bien es una posición especial en relación al tipo penal y respecto a la afectación de derechos humanos. Por eso entiende esta parte que establece lo de teniendo la facultad o autoridad, es decir, establece o la exigencia de esa posición de poder impedir o hacer impedir estos apremios. Por lo tanto, lo que debemos, como es una figura omisiva, lo que debemos acreditar es que se cumplen los elementos de la figura omisiva para que pueda establecerse el tipo de sanción. Entonces, respecto de lo primero, la posición de garante, y esta posición que permitiría entonces dejar sin efecto, y la fuente de esta posición de garante. Primero, respecto de Jessica Figueroa y de Mónica Monge, la posición de garante está dada por lo que no hay discusión en la doctrina en términos de que la posición de garante se va a generar a través de un contrato y la ley. En este caso, se da en esos términos. Es el contrato los que la pone en esta posición de autoridad y la ley respecto de Mónica Monge. De esto, la prueba documental fue abundante. Principalmente, ya hacía este servicio mención respecto de la función o el cargo que debían cumplir cada uno de ellos. Pero la prueba documental acompañada fue abundante en términos de los perfiles de cargo, cuáles eran las funciones de cada uno de ellos y cuáles las atribuciones que tenían. Por lo tanto, esta parte considera que en ambos casos, ya sea en el caso de Jessica Figueroa como coordinadora o en el caso de Mónica Monge como directora, ambas tienen esta facultad, esta jefatura o este poder para poder haber hecho impedir o cesar estos apremios. Sumado a declaraciones, Roxana Holguín declara y dice que dentro de las jefaturas, por ejemplo, estaba Jessica Figueroa, que es una jefatura en coordinación. Respecto de Tiario Yarse, cuando declara, ella dice a una consulta hecha por este servicio, ¿cuál es la relación que usted tiene con Jessica Figueroa? Y dice, es una relación de empleada a jefa, ella es mi jefatura. Incluso Jessica dice que su trabajo es trabajar, ser un puente entre los educadores de trato directo y algunas instrucciones que sean desde más arriba. Ella se establece, incluso se le consulta cuál sería un organigrama jerárquico y ella dice que está en una especie de mando medio. Ella tiene una posición de autoridad respecto de los educadores de trato directo. Lo mismo pasa respecto de Mónica Monge. Mónica Monge, aún más difícil discutir la posición de autoridad, de jerarquía, de la posición de poder tomar las decisiones. Bueno, más allá de este planteamiento que hizo inicialmente la acusada Monge cuando señala que ella no tenía tantas facultades, no tenía tantas atribuciones, sino más bien todo venía desde la nacional, desde la regional, que todo pasaba previa autorización de ello. Bueno, la propia prueba de la defensa indica que no es así. De hecho, se le consultó si ella, por ejemplo, podía participar de estos procesos de contratación, si ella decidía algo. Bueno, ella dijo que no, de hecho lo negó tajantemente. Lo que no es cierto y es contradictorio con la propia prueba ofrecida por la defensa.
Porque la defensa presenta correos electrónicos que dan cuenta de que están autorizadas las contrataciones y que es Mónica Monge la que debe señalar quién es la persona que se va a contratar, enviando los documentos necesarios para proceder a la contratación. Entiende esta parte, la distinción, todos nosotros creo que la entendemos siendo funcionarios públicos, respecto de toda una labor administrativa para que se lleve adelante la contratación de una persona y el poder de decisión que se tiene. Y respecto al conocimiento de estos apremios, tenía Jessica Figueroa, tenía Mónica Monge conocimiento de la situación de estos apremios. Bueno, la propia declaración de Jessica señala respecto del día de los hechos, señala al menos 6 situaciones difíciles respecto de la niña, 6 situaciones. Las primeras 3 de ellas son en la escuela. Ella dice que tiene que pasar al menos 3 veces por la escuela a ver qué pasaba con Lisette, porque Lisette, por ejemplo, en uno de los casos estaba debajo de la mesa y no quería participar. En otro de los casos estaba peleando con una de sus compañeras. Pero no solo respecto a ese día, sino que, tal como lo señala incluso Jessica en su propia declaración, ella dice que ella conoce a Lisette desde el año 2014, cuando la niña ingresa, cuando la ve, que era rubiecita, dadas las características físicas de Lisette, y señala que después de que ella vuelve a reingresar la primera vez, señala que la niña estaba más compleja, era más difícil tratarla, se irritaba fácilmente. Por lo tanto, tomaba una táctica para no provocar estas situaciones respecto a Lisette, y era que no le iban a decir que no, sino que iba a decir no se puede todavía, esperemos un poco. Por lo tanto, el vocabulario lo iban a adecuar para no provocar que Lisette se irritara. También reconoce en su declaración que ella ve cómo se hacían varias contenciones, ella ve y participa en varias contenciones físicas, ella sabe de estas contenciones, lo señala en su propia declaración. Y respecto del día anterior a los hechos, también señala que ella estaba en el lugar en donde se informó telefónicamente, estoy hablando del día 10 de abril, en donde se informó telefónicamente que la mamá de Lisette no la iba a ir a visitar. Y sabía, a raíz de eso, es que ella señala, yo sabía que el turno iba a ser un turno difícil. O un turno complejo, para ser textual. Y entonces llegamos al día 11. Y este día 11, fatal día 11, lo que sucede es que pasan estos problemas en el colegio, a tal punto que la última decisión de Jessica es tomar a Lisette y hablar con Tiare para que Tiare se quede con ella y esté con ella un momento. Pero después de eso, en su declaración va dando cuenta al menos de 3 situaciones más en donde la niña es contenida por los educadores de trato directo. Hablará también de que hay otras 2 situaciones de contención de las que ella no supo, no fue informada, pero sí dirá que ella tenía la radio, que la radio estaba buena, que siempre estaba prendida, e incluso dirá que todo lo que se escucha en la radio, porque se utiliza solo un canal, todo el mundo lo escucha. Por lo tanto, respecto al conocimiento de las características que tenía Lisette, los comportamientos que tenía Lisette, las reacciones que tenía Lisette, eran conocidos por Jessica. También eran conocidas las actuaciones que tenían los ETD para poder contenerla, absolutamente conocido, pero también respecto de situaciones que iban entrando en conflicto respecto de la niña. Ella llega a declarar que si uno, al revisar su declaración, uno logra advertir que lo que hay en ella, en cada una de las contenciones que se van realizando, cada uno de los problemas, es cada vez más difícil convencer a Lisette o cada vez más difícil contener a Lisette. Eso lo dice Jessica Figueroa. Respecto del conocimiento que tenga Mónica Monge, bueno, también en su propia declaración, ella señala el conocimiento especial. Dice, para mí Lisette era una niña muy especial, pero era especial porque ella fue dupla de Lisette, por lo tanto conocería las características de Lisette, conocía las características de cómo llegó Lisette, conocía que esta era contenida habitualmente de manera física. De hecho, ella señala, y lo señala a través de su defensa, cómo
hubieron situaciones que fueron de apremio, o fueron situaciones que iban más allá de lo autorizado y que por lo tanto ella hizo uso de la circular 2309 en reiteradas oportunidades. Ese conocimiento Mónica lo tenía, lo sabía. Pero también supo, esa mañana del 11, supo, porque se le informó directamente en su oficina, supo que Lisette no estaba bien, estaba complicada, que no había adherido a la rutina. Declara Tiare y dice, yo no sé si supo o no supo, pero todo el mundo andamos con radio y todos escuchamos lo que pasa, yo creo que tiene que haber sabido. También hay dos contenciones de las que nosotros tomamos conocimiento a través de la testigo Marianela Alvear. Estas dos contenciones que realiza Tiare son realizadas afuera de la cocina a la entrada de la casa 2. Ahora, esta entrada a la casa 2 es la que da a la ventana de la oficina de Mónica Monge. Mónica Monge dice que no la vio. Bueno, pero tampoco vio la otra que fuese... ¿Sabes qué? Perdón, ¿sabes qué? Se está escuchando medio cortado. Yo no sé si soy yo nomás o los otros intervinientes me pueden ayudar por Zoom. Magistrado, también de hecho se cayó la señal un momento. A ver, un momento, un momento. Sí. ¿Qué pasó, Carlito? Claro, se cayó en la sala de Zoom, pero acabamos de reincorporarnos nuevamente. Se cayó 10 segundos, magistrado. Fue intermitente. ¿Y ahora, Escuchamos hasta Marianela Alvear. Claudia? Dime, Sí, ahora se escucha. Claudia, dime si se escucha ahora, por favor. Sí, yo lo escucho. No sé si los otros intervinientes escuchan. Sí, magistrado, se escucha bien ahora. Ya, ¿y dónde se quedaron? Sí, se ¿O escucha. fue...? Cuando dijo Yo Marianela, entendí la idea. Sí, Marianela Alvial, yo entendí la idea, pero preferiría que repitiera, Pati. ¿Puede Sí, sí es repetir, posible, don Rubén? Señor Sí, se Sala. puede. Vamos a intentarlo. No, No, textualmente, no pero lo repetí, intentamos. pero... A ver, espéreme. No textual, pero... Espérate. Sí, sí, sí es Ya, a ver. posible, magistrado. Léelo. Hubo dos contenciones, de las cuales declaró la señora Alvear, que hizo Tiare y que fueron realizadas afuera de la cocina, a la entrada de la casa 2, la cual da a la ventana de la oficina de la señora Monge. Ya, Hasta ahí llegó. hasta ahí. Y ahí después ustedes Ya. estaban que... Dile nomás. ¿Sí? Sigan nomás. Gracias. Bueno, se indica que la señora Mónica no tuvo dicho conocimiento, no se le informó. Bueno, tampoco supo respecto de una segunda contención en donde hubieron gritos, que fue fuera de la casa donde se encuentra el pasto sintético, que también, según su oficina, tiene visión directa. Tampoco de esa, entiendo yo, supo, porque señala no haber sabido de estas contenciones. Hubieron gritos, ¿ah? El peritaje da cuenta de que dichos gritos es posible escucharlos desde ambas oficinas. Cuando digo ambas oficinas, desde la oficina de la señora Jessica y la oficina de la señora Mónica. Ambas oficinas, incluso con la puerta cerrada, era posible escuchar esos gritos a través de esta pericia. Pero además estaba la radio, radios que tenían asignada cada una de ellas, radios que se encontraban en excelente condición, radios que estaban todas en un solo canal y que todas escuchaban cuando alguien solicitaba colaboración, ayuda, como lo hizo Tiare en uno de los casos. Por lo tanto, señoría, entiende esta parte que respecto de el conocimiento que tenga de que ese día fue un día especialmente complejo para Lisette. Pero además fue especialmente complejo porque eran constantes, de manera reiteradas, estas contenciones, estas descompensaciones, esta necesidad de someter, sujetar, controlar a la niña de distintas formas, y habían gritos, y había solicitud de ayuda, y había radio, y se podía ver. Bueno, entiende esta parte que no es posible que la directora del centro, con la visión que tenía, con la radio que tenía, con la información directamente entregada a ella, no tuviera conocimiento de dicha situación. Lo que pasa es que con ella también es que no le toman importancia, no es relevante. Pero conocimiento
de que lo que estaba sucediendo había. El conocimiento de cómo actuaban los educadores de trato directo también lo sabían. ¿Qué es lo que se esperaba en términos de acción? ¿Cuál era la acción que uno esperaba que ellos pudieran desarrollar? ¿Cuál era la decisión que uno esperaba que pudieran tomar? Bueno, una decisión que fue conocida por todos, una decisión que escuchamos respecto de distintos testigos. Muchos testigos, principalmente aquellos que están acusados el día de hoy, pero también respecto de testigos que son exfuncionarios del CREA, todos dan cuenta de que el ISET, o la mayoría de ellos, para ser preciso, dan cuenta de que el ISET pasaba por periodos que eran complejos y que en esos periodos que eran complejos o situaciones que eran complejas, no solo el ISET, también la refieren respecto de otros niños, lo que se hacía era que se derivaba a un centro de salud para que el centro de salud colaborara y pudiera ayudar a contener a estos niños para que estuvieran tranquilos. Eso lo sabemos por la prueba documental, lo sabemos por la prueba testimonial. Sabemos que los niños cuando estaban en situaciones especialmente complejas eran derivados. Eso no se hizo en esta oportunidad. Declaró en juicio Sebastián Ortiz, si mal no recuerdo el apellido. Técnico en enfermería que trabajaba en el SAMU, que llegó el día del fallecimiento. Bueno, pero dentro de su declaración, de hecho, al terminar su declaración, él dice, nosotros muchas veces vamos a los centros del Sename y vamos a los centros del Sename a colaborar para poder contener a los niños que son difíciles de contener o porque están especialmente afectados por alguna situación. Nos llaman y nosotros vamos. No nos llaman todos los días, pero vamos 2 o 3 veces a la semana. De hecho, el día del fallecimiento de Lisette, se llamó inmediatamente y él dice en su declaración, nos demoramos 6 minutos por reloj. O sea, también era una alternativa. Y esa alternativa tampoco se utilizó, pudiendo hacerlo. Finalmente, Lorena Miranda declara testigo de la defensa. Y dice que ese día se dio cuenta que la niña debió haber sido derivada a un centro de salud. Pero esa no era una decisión de ella, era una decisión de la dirección. Le consulté inmediatamente, la directora en ese tiempo era Mónica Monge. Sí, me dice. ¿Se pedía una decisión como esa? ¿Se necesitaba? ¿Se requería? Sí. Respecto de Jessica, ella podría decir ahora, bueno, pero que yo no tomaba esa porque es la dirección. Bueno, pero cuando pasaron otros hechos, respecto de los hechos que se le atribuye responsabilidad al señor Juan Arrué, Isabel Sea también realiza una actividad. Y ella podría decir, no, es que realiza una actividad porque está en función de que nos afecte los derechos del niño. Entonces, cuando lo lleva para que el niño sea revisado por Lorena Miranda y ella siente que Lorena Miranda derechamente no lo quiere revisar, lo que hace es coordinar, pedir autorización a Roxana. Roxana la autoriza y la lleva finalmente a un centro para que el niño pueda ser revisado. Entonces, ¿había posibilidad de actuar? ¿Se podían tomar decisiones? ¿Estaban en esa posición? Absolutamente, estaban en esa posición. No lo hicieron. No les pareció importante. ¿Podían ambas hacerlo? Podían ambas hacerlo. Están en la posición de hacerlo. ¿Qué cosas sí sabemos que hizo Jessica Figueroa? Bueno, respecto al libro, sabemos que borró el libro con corrector de ese día. Sabemos que da un relato respecto a la muerte de Lisette que no es fiel, que no es verdadero. Sabemos que se ocultó información. Sabemos que incluso hace un trabajo desarrollando todo el relato de lo que habría pasado ese día para entregárselo a la directora del centro. Hace toda esa labor y hace todo ese trabajo Jessica Figueroa. Si hubiese puesto el mismo interés que puso en ese trabajo y en esa labor, en resguardar los derechos de Lisette,
y tomar una decisión, las circunstancias habrían cambiado absolutamente. La niña no hubiese seguido estando sometidas a constantes apremios ilegítimos, que es la imputación que hace el Ministerio Público. Si hubiese sido derivada a un centro de salud, no hubiese continuado la afectación a sus derechos, a su dignidad. Consecuentemente, no hubiese fallecido, según la imputación del Ministerio Público. Respecto de la señora Mónica Monge, ha hecho dos alegaciones respecto a este punto. El primero de ellos tiene que ver con que esto es una cuestión institucional, que esto es un problema, una cuestión institucional que superaba la situación del CREAD, que es la institución del CENAME la responsable de toda esta situación y de todos los problemas. De eso, bueno, se hizo cargo ayer el Ministerio Público, pero también agrega una segunda variante en la defensa que ejerce respecto de su responsabilidad. Dice que ella no puede supervisar lo que pasa en cada rincón de la casa. Ella no puede estar al tanto ni controlar todo lo que pasa en cada lugar. Lo que entiende esta parte, que lo que está haciendo es, a través de la teoría de imputación objetiva, aplicarlo al principio de confianza. El punto es que el principio de confianza tiene límite, este no es discutido, señoría. ¿Y cuáles son los límites? Límites evidentes son que cuando estamos en presencia de una persona que ejerce jefatura, dirección, supervigilancia, respecto de otras personas que están bajo su cargo, no se puede invocar el principio de la confianza cuando se tiene conocimiento que los funcionarios o que los empleados o los subordinados no cumplen sus funciones debidamente. La señora Mónica Monge sabe que hay funcionarios dentro del CREAD que no cumplen sus funciones debidamente. Bueno, lo sabe, circular 2309. Y por último, hago uso del mismo recurso utilizado por la defensa de la señora Monge y traigo el mismo artículo que se leyó en su alegato de apertura, del que se leyó parte, un párrafo. Dicho artículo da cuenta del testimonio inédito de la directora del hogar del CENAME donde murió Lisette. Hablo de este artículo que está en CIPER Chile, en donde señala en el segundo párrafo, dice: quiero dejar bien en claro que si Lisette falleció, ese hecho es suficientemente contundente para que yo asuma que no puedo salir ilesa de lo sucedido. Aun cuando no estaba presente en el momento de su deceso, lo asumo como profesional. Más lento, por favor, ¿puede repetir? Que asume que no puede salir ilesa de ese hecho. No puedo salir ilesa de lo sucedido. Aun cuando no estaba presente en el momento de su deceso, lo asumo como profesional, como psicóloga y directora del CREAD del Albarino, en el mismo que habitaba Lisette cuando murió. Por lo tanto, señoría, entiende esta parte que respecto de la imputación en términos de este delito de comisión por omisión, se cumple con todo y cada uno de los requisitos establecidos para ser responsable tanto a la señora Mónica Monge como a la señora Jessica Figueroa. Por lo tanto, deberán ser responsables a título del artículo 150, letra A, vigente al momento, en su inciso segundo, imputado por este Consejo de Defensa del Estado. ¿Su señoría le parece que hagamos un break ahora? Pero como usted tiene un día nomás, vamos a hacer de 20 minutos. Porque además tenemos audiencias cortas, entonces tenemos que parar un cuarto para la 1. Sorpresa.
Pero son cortitas, podríamos seguir. No sé. Sí, son 4. O, Son 4, si no alcanzamos, seguimos, porque Ya. son 4, las terminamos en 20 minutos nosotras, que si Ya. somos rápidas. Y una revisión Sí. rápida. si le parece, desarrollo, ahora cuando volvamos, desarrollo todo lo que tiene que ver con ¿De qué era? el hecho 1 principalmente, y espero la audiencia corta, o bueno, me voy a coordinar para ver qué pasa con ellos mañana, a ver cuánto va a ser su alegato. Tal vez por ahí también podríamos proponer una posibilidad de arreglo. No se preocupe, lo que usted quiera y lo más importante, nosotros terminamos la audiencia corta en 20 minutos, ¿no? Ya, perfecto. Sí, tenemos 4. 20 minutos ahora, ¿alcanzan a irse a comprar el café o no? Sí, está bien eso. 20, 25 ya. Vamos. Está bien. Muchas gracias, magistrada. Ya. Don Rubén, cuando usted quiera. Gracias, su señoría. Respecto de las acusadas Oyarse y Frit, en el mismo hecho 1, la imputación está dada por conductas realizadas por esta respecto de la menor Lisette de 11 años de edad al momento de los hechos. Lo que se señala en términos fácticos es que ese día 11 de abril Lisette fue víctima de manera reiterada de apremio ilegítimo. El último de estos fue a las 20 horas, en donde finalmente fallece. Todo esto pasa en el CREA de Calvarino al interior, en la casa 2.2. A modo de contexto y saber en qué condiciones se encontraba Lisette, algo se dijo previamente, pero todos sabemos y se encuentra acreditado principalmente a través de las declaraciones de diferentes testigos, que Lisette el día anterior, el día 10 de abril del 2016, estuvo mal anímicamente y con descompensaciones. De hecho, el motivo por el cual no estaba bien Lisette el día 10 de abril fueron al menos dos. Uno de ellos tenía que ver principalmente con que esperaba la visita de su mamá, la que no fue a visitarla, y de hecho tomó conocimiento el mismo día 10 en medio de un culto que se estaba realizando dentro del CREAD. Y un segundo motivo, según la declaración de la acusada Figueroa, tiene que ver con que ella daba cuenta de que iba a ser trasladada al CREAD, del CREAD Calvarino al CREAD Pudahuel, y que le daba más bien miedo, que no quería irse a ese lugar. Y no quería irse a ese lugar porque su hermano había estado allí y no le había contado cosas buenas de ese lugar. Ese turno, o quien estaba en ese turno del día 10 y del día 11, del día 10 estaba Tiare Oyarse como educadora de trato directo y estaba Jessica Figueroa como coordinadora. Y el día 11, respecto a los hechos que se imputa, estaba Tiare Icone desde las 18 horas en adelante como educadora de trato directa y Jessica Figueroa como coordinadora.
Cronológicamente, lo que sucede respecto de Lisette ese día, según la prueba que ha sido aportada en el presente juicio, es que no amaneció bien, y no amanece bien por lo que se había indicado, por este temor respecto de este posible cambio y porque extrañaba a su mamá. Estuvo en la escuela, no fue capaz de terminar todo el ciclo escolar. Estuvo en la primera jornada, en el segundo con dificultad, el tercero derechamente no estuvo en la escuela, terminando con Tiare. Es allí, en ese contexto, cuando está bajo el cuidado de Tiare, no estando en la escuela interna, en donde se produce una de las primeras situaciones en donde Tiare lo que va a hacer es someter a Lisette. ¿Cómo lo va a hacer y cómo sabemos de esto? Bueno, la señora Marianela es testigo presencial. Lo que dice ella es que ve a Tiare que toma a Lisette, la pone boca abajo, conducta que se va a repetir a las 20 horas. Pero la pone boca abajo, se sube sobre ella, le toma los brazos, se los tuerce hacia atrás y teniéndola en esa condición, entonces la lleva y la ingresa a la casa 2. Es capaz de mirarla según el perito que declaró en juicio, pero es capaz de mantener la vista desde el lugar en donde ella estaba hasta donde llega, hasta la mitad del pasillo aproximadamente de la casa en dirección hacia el dormitorio de Lisette. Luego de eso, a las 16 horas, Lisette sufre una segunda descompensación. Esta es la descompensación que se realiza en el pasto sintético. Y allí participa Domingo, Mixer y Viviana, se suma Tiare también. Ese es el lugar en donde es contenida Lisette, en donde es tomada, de hecho la ingresan en brazos y ingresan al lugar. En ese lugar en donde Lisette, e incluso el testigo ofrecido por la defensa de la señora Mónica Monge, ante la resistencia, pero finalmente debió reconocer que lo que hacía Lisette allí era gritar. Y gritaba porque la estaban conteniendo. ¿Por qué esto era relevante? Era relevante porque se resistió en decir que cuál era el grado de descompensación que tenía Lisette y cómo había reaccionado a este sometimiento. Cómo había reaccionado a que estos educadores de trato directo la tomaran de esta forma a fin de reducirla. Y se resistía porque claramente, en la medida que dijera que había gritado, eso daba cuenta de que la señora Mónica Monge había escuchado, que sería concordante con el peritaje. Fue la fiscal Erika Vargas la que, a través del contrainterrogatorio, logró que finalmente la testigo dijera que Lisette había gritado. Luego de eso, a las 18 horas, se cena, en la hora de la cena, Lisette ese día, luego de varias situaciones, varias descompensaciones, varios sometimientos, cena con Jessica Figueroa, en la oficina de Jessica Figueroa, y está con Jessica Figueroa. Y está con Jessica Figueroa hasta minutos antes de las 20 horas, en donde Jessica Figueroa toma a Lisette y se la entrega a ambas educadoras de trato directo. El relato de Tiare dice que a las 20 horas sucede, habiendo llegado entonces Lisette, lo que sucede allí, algo especial, dice que estaba molesta o las otras niñas empiezan a molestar a Lisette, que Lisette estaba parada allí en la entrada, en el umbral de la puerta de la sala en donde estaban viendo televisión. Que a raíz de las molestias de otras niñas lo que hace Lisette es dar un golpe con su pie en el suelo e irse a la pieza. Por esa situación, dice entonces Tiare, ella va a ver a Lisette a la pieza y ve y señala toda una situación en donde justifica su intervención. La declaración de Cone es distinta. Lo que dice Cone es otra cosa. Dice que cuando llega Lisette, lo que pasa es otra cosa. Es que no es que golpee con el pie en el piso, sino que lo que hace es empezar a patear la puerta. Pero después de patear la puerta, dice su declaración que empieza a patear las sillas, empieza a patear las mesas. Nadie reacciona, más bien las otras niñas se molestan por la situación, pero nadie reacciona a esa situación y a raíz de eso entonces
La niña se va, no sabemos por qué situación específica, se va a la pieza y entonces Tiare la sigue y Cone se encuentra con ella en la pieza. ¿Qué es lo relevante de esta parte? ¿Qué es lo que pasa derechamente en la pieza? ¿Cuál es la situación en términos objetivos, a raíz de la prueba, de lo que pudimos conocer? ¿Cuáles podrían ser los hechos de los cuales pudimos conocer? Bueno, Mel, testigo presencial, estando allí en su cama, que es el primer camarote, lo conocemos por la fotografía, el primer camarote arriba, justo frente en donde fue apremiada ilegítimamente Lisette. Estando allí, pudiendo ver hacia abajo, dice en su declaración que ella asomaba y podía ver todo, absolutamente todo lo que pasaba, quiénes intervenían, cómo se intervenía. Bueno, Mel fue no fácil de escuchar esa declaración. Señala cosas como, dice expresamente, yo vengo a declarar sobre lo que pasó en el Sename, en la Casa 22. Y cuando menciona a Lisette por primera vez, lo que dice es que viene a declarar cómo murió Lisette. Se le consulta, ¿sabes cómo murió? Y ella responde textual, yo vi cómo le hicieron la contención, fue la Cone, fue la Tiare. Entraron, dirá en 2 párrafos más abajo, entraron a Lisette al dormitorio, la pusieron allí, indica el suelo que está justo frente a su camarote. Quienes lo hicieron, en términos de quienes entraron a Lisette y la pusieron boca abajo, dice, fue la Cone y fue la Tiare. Estando Lisette en el piso, dice, estando boca abajo, lo que pasa es que Cone se sube sobre ella, indicando que se sube sobre ella y hace un gesto, aquí la vimos, y hace un gesto y indica la parte baja de la espalda. Dice, y se sube estaba sentada sobre la parte baja de la espalda de Lisette. La fiscal le hace una pregunta a fin de precisar el lugar específico donde estaba sentada. Bueno, y dice, Cone estaba tocando con las rodillas, le tocaba la axila y además le tenía agarrado los brazos. Y hace aquí la representación de cómo estaba Lisette, cómo estaba Cone, cómo estaba sentada sobre ella y cómo se extiende, cómo tenía los brazos extendidos y la sujetaba. Agrega a eso que Tiare lo que hacía entonces era que le agarraba las piernas a Lisette, la agarraba fuerte, para que Lisette no pudiera sacar sus piernas. Sacar sus piernas. Lo único que podía hacer Lisette era mover la cabeza de lado a lado. Bueno, entonces se le consulta, ¿pero cómo entraron a la pieza? Dice Mel, Cone y Tiare la venían agarrando. No sé por qué lado, sino que la venían agarrando, como empujando. Lisette forcejeaba para zafarse. La traían casi arrastrando. La pusieron boca abajo, la pusieron abajo, la dieron vuelta, poniendo la boca abajo. Y entonces, ¿qué hace Lisette? Lisette gritaba que la soltaran, gritaba que quería ir al baño. ¿Qué le dijeron las tías? Que no. Se hizo pipí, se tiró pedo. Entonces la reacción de la tía, ¿cuál fue? Le dijeron que era cochina. No la dejaban ir al baño. Y en todo eso agrega un antecedente que es absolutamente relevante. Porque Mel además dice, estando en esa situación, con Lisette boca abajo, con Cone sobre ella, con Tiare impidiéndole cualquier movilidad, solo pudiendo mover la cabeza, dice que entró una niña, sacó ropa porque había llegado tarde, se fue a bañar, volvió, se puso pijama y salió. ¿Y qué pasaba durante todo ese proceso? Cone estaba sobre Lisette, Tiare afirmaba sus piernas, Lisette solo podía mover la cabeza de lado a lado.
Dice luego, Lisette pidió que la soltaran y empezó a mover la cabeza como que buscaba algo, como que buscaba aire, no sé si aire. ¿Y qué pasó a continuación? Las tías nunca la soltaron. Y luego, dice, Lisette dejó de gritar. No la dieron vuelta al tiro. Eso es lo que declara Mel respecto de los hechos. La prueba pericial ofrecida en juicio da cuenta de lo que pasaba internamente por Lisette mientras Mel veía esta situación. Precisamente el perito René López dice que debido a la presión que estaba sobre el tórax de la niña, sobre el abdomen, eso hacía que la persona no pueda respirar normalmente. Explica que el diafragma es lo que produce 2/3 de la ventilación pulmonar y que, como se le había impedido moverse, no era posible tener esa oxigenación. La compresión del tórax, y explica, es la compresión del tórax de un menor que tiene una estructura ósea que es elástica. Por lo tanto, es muy fácil esa comprensión. Esta falta de respiración, dice, es esta falta de respiración, me la había dicho, movía la cabeza de lado a lado como buscando aire. Esta falta de respiración, dice el doctor René, el perito, produce la falta de oxígeno, luego produce una muerte cerebral, a los pocos minutos que es irreversible, y los otros órganos del cuerpo van cayendo uno a uno como dominó. Después de la muerte cerebral, lo que viene, dice, es el corazón. El corazón hace un esfuerzo, hace un intento por llevar oxígeno con la sangre, pero esa no está oxigenada. El pulmón no está funcionando. Se inicia la taquicardia, se produce fibrilación ventricular. Lo que está pasando es que la niña, dice René perito, lo que está pasando es que la niña está sufriendo una agonía y una agonía que es definitiva. Mel dice, Connie y Tiare nunca la soltaron. Y no la soltaron incluso después de que se orinó. ¿Cuál es la causa de muerte? Toda la prueba pericial, hablo del doctor René López, Pamela Borges, Vivian Busto, concuerdan. La causa de muerte es una. La causa de muerte es asfixia mecánica con elementos de sofocación. Respecto a la participación que tuvieron las acusadas por el hecho 1, esta parte entiende que se cuenta acreditada. Son ejecutoras directos, Connie Fried, Tiare y Arce. Las características del peritaje que se realiza, en términos de Connie Fried, de cuál es la presión que era posible que soportara la menor, bueno, es esencial, porque la pericia que hace el doctor Roberto Vera, en este peritaje biomecánico, lo que logra establecer es que, habiendo realizado a través de un fantoma, poniendo todas las características físicas de Lisette en ese fantoma, ¿por qué no se podía hacer en un niño? Dice, bueno, porque claramente eso iría en contra de los derechos de ese niño, por eso no podemos hacer la prueba con un niño. Bueno, entonces se hace respecto a un fantoma, se pone todas las características respecto a Lisette, que a la fecha tenía 11 años, que pesaba 43 kilos aproximadamente. Eso se hace respecto de un fantoma, y entonces se busca una especie de modelo que cumpla con las características de Cone. Cone, que al momento de los hechos pesaba más de 90 kilos. Entonces se busca una modelo que pudiera cumplir con algunas condiciones en términos de altura, largo de brazo, su largo de extremidades, y para poder conseguir el peso, entonces se le pusieron explicaba el perito, se le pusieron una mochila, unos pesos para poder conseguir que llegara entonces a los 90 kilos. ¿Qué concluye el peritaje?
que se necesita máximo 15 segundos para que una persona que se encuentra boca abajo, soportando 40 kilos, menos de la mitad de lo que pesaba Connie Fried, empiece a generar apnea. La participación de Tiare es esencial y determinante en estos hechos, porque la causa de muerte o el fallecimiento de Lisette, la víctima de estos hechos, no es solo porque Connie se sienta sobre ella, sino porque además tenía una colaboración que era esencial, una participación determinante, que es lograr la imposibilidad de que la niña se zafara, de que tuviera una posibilidad de moverse. Entonces, lo que hace y la participación que tiene Tiare, esta participación esencial, es que toma los pies, las extremidades inferiores. Mel dijo, afirmaba, que hacía Tiare, afirmaba fuertemente los pies, sin que pueda moverse. La participación que hace es que restringe cualquier tipo de movilidad, cualquier tipo de poder zafarse de esta presión que tenía sobre ella. Le consulta a la defensora, en términos puntuales, a la perito Vivian Bustos, la defensora de Tiare, respecto de la posición en la que se encontraba. La perito había dicho, se encuentra de rodilla o en cuclilla. Esa es la posición que tiene. Entonces la defensora le dice, bueno, pero estaba de rodillas o en cuclilla. Entonces, la perito Vivian Bustos lo que dice es independiente, porque según una marca que tenía el cuerpo de Lisette en una de sus extremidades, lo que dice ella es que estando alguien de rodilla o en cuclilla, lo que hacía era afirmarla fuertemente, de hecho las lesiones dan cuenta de eso, pero además con la rodilla intentaba mantener la presión sobre Lisette para lograr la absoluta inmovilidad. Entonces la perito le responde y le dice, da lo mismo si es en cuclilla o en rodilla, porque lo que había era este movimiento en términos de que la rodilla colaboraba para mantener la presión sobre Lisette. Respecto de el dolo, este dolo de apremiar, en cierta parte que lo que hay aquí, viendo el tipo penal no establece ninguna exigencia especial, por lo tanto requerirá solo dolo eventual, bastando que la regla general, bastando el dolo eventual. Relacionado esto con el bien jurídico, por lo tanto lo voy a desarrollar en los próximos minutos, pero previo a eso, necesario es establecer si es posible entender que las conductas desplegadas por las acusadas Fried y Ollarse son conductas que están aceptadas por el derecho, son conductas que están validadas por el derecho. ¿Era posible legítimamente realizar esta conducta? Bueno, entonces, ante esta ilegitimidad o respecto de este apremio que nosotros consideramos que es ilegítimo, necesariamente tenemos que hacer una bajada respecto a los hechos. La pregunta es, ¿cuál fue la conducta que desarrolló Lisette en ese momento, previo a la contención, previo al sometimiento, previo a que Connie se subiera sobre ella, previo a que estuviera inmovilizada? ¿Cuál fue la conducta que desplegó Lisette? ¿Qué fue lo que hizo Lisette para merecer esta sujeción? Vinieron varias personas, de hecho, y me haré cargo, pero una de las alegaciones que hace la defensa, principalmente la defensa de Connie y de Tiare, es que dicen que no tenían conocimiento, no tenían capacitación y por lo tanto se vieron expuestas a esta situación que no era posible saber cómo se hacía la contención. Bueno, lo que pasa es que pero cuando uno escuchaba sus declaraciones, nosotros estos días leyendo las transcripciones de estas, bueno, pero pudimos percibir que todos los acusados, todos los funcionarios del CREA, los exfuncionarios del CREA, todos sabían cómo eran las contenciones, qué tipos de contenciones existían, cómo se debía llevar adelante una contención, qué exigía una contención de 4 puntas, cuántas personas se necesitaban. Todos tenían observaciones respecto de era imposible hacerlo, faltaban funcionarios, había que ver el momento, dependiendo de cómo era la reacción del niño. Bueno, habían diversos cuestionamientos.
Uno de los acusados dice, bueno, no sabíamos cómo llevar a cabo eso, entonces intentamos hacer un protocolo, todo eso. Pero respecto al conocimiento del deber, bueno, sorprende que al menos acá, en sus declaraciones, sí sabían en qué consistían las contenciones, cuándo se aplicaban, cuándo no se aplicaban. Bueno, sabemos nosotros que las contenciones son al menos de 4 tipos, lo saben por toda la prueba rendida del juicio, siendo la primera y la más importante esta contención emocional, luego una contención ambiental, también hay una contención que es a través de medicamentos y finalmente esta contención que es física. ¿Por qué sabemos esto? Porque declaró en juicio la perito Rosemary. Dio cuenta del informe 153 del 2017. En ese informe se hacen 3 consultas por parte del fiscal del Ministerio Público, la fiscal. Y lo que debe responder la perito es, bueno, explíqueme cuáles son las contenciones, en qué consiste cada uno, cómo se aplican, cuáles son las reglas, y se le da una serie de antecedentes. Bueno, todo eso dio cuenta la perito y llega a establecer lo siguiente, que la primera contención y la que se debe privilegiar es la contención que se llama como emocional o verbal. Esa va acompañada de la ambiental, intentando que el niño pueda salir a otro lugar, pueda alejarse del lugar donde hay otra persona o pueda hacerse daño. Pero lo relevante es que respecto de la contención física, si bien está autorizada, lo que se dice de esta es que es porque el niño o niña se encuentra en peligro en su integridad física o pone en peligro la integridad física de un tercero. Porque la finalidad de toda contención es la protección. Si vamos a contener a alguien, si vamos a hacer uso de esta contención física, lo que debemos tener en mente es la protección. Lo dice incluso a través del verbo rector. El verbo rector es proteger. Por lo tanto, se le consulta también, de hecho, dando cuenta de lo mismo, se le dice, bueno, pero respecto de todas estas otras contenciones, ¿qué pasa cuando, y se le da una serie de situaciones para que se pronuncie respecto si pueden entrar dentro de este concepto de contención física? Bueno, darle golpes con la mano a una persona, empujarlo, subirse sobre ella, meterlo al agua fría, y así sigue, etcétera, etcétera, todas estas contenciones que están y que son los fácticos respecto de la acusación. Bueno, y lo que dice ella es que ninguna de esas pueden ser consideradas como contenciones, que todas esas están fuera de la contención, e incluso zanja y dice que todas esas conductas deben ser consideradas como malos tratos, según la OMS. Entonces, y ahora sí tomo el punto, la alegación de no están capacitadas, llevan poco tiempo, la funcionaria más nueva se quedó, así se dijo textual, la funcionaria más nueva se quedó a cargo de Lisset, las 2 funcionarias más nuevas estaban allí, no tenían ninguna capacitación, nadie la entrenó, nadie les dijo nada, no tenían conocimiento de cómo hacer. La defensa de la señora Tiare dijo, ¿cómo se le va a pedir o se le va a exigir que hagan bien una contención si es que se requieren conocimientos médicos para poder desarrollarla de la manera que corresponde? Y probablemente, y a todo eso yo les puedo decir que sí, si yo todo ese punto se los puedo dar. No le hicieron capacitación, en eso les puedo creer. Bueno, no le hicieron capacitación, bueno, que yo no le estoy imputando eso. O sea, lo que se le imputa no tiene que ver con eso, no tiene que ver con capacitación, no tiene que ver con eso. O sea, si alguien necesita capacitación para saber que sentarse sobre una niña de 11 años, boca abajo, le puede provocar algún daño e incluso matar, bueno, entonces el problema es mucho más grave. Porque lo que se está imputando desde esta parte no es que hubo problemas de dolo, esto es sentido común.
Si yo le puedo regalar todas las alegaciones respecto a la falta de capacitación. Si lo que estoy alegando aquí es sentido común. No es posible, no es creíble que una persona adulta razonablemente no considere, estoy pensando en el hombre medio, no considere que las conductas desplegadas pueden afectar a niños. Nadie necesita capacitación para eso. Si una niña te está solicitando, si un niño te está solicitando que necesite ir al baño, por muy ocupado que esté cualquier adulto, por muy ocupado que esté, uno sabe que debe empezar a buscar un baño, porque uno no hace esperar a un niño. Son cuestiones de sentido común. No es capacitación. Marianela Alvear, porque incluso no establezco un estándar yo, Marianela Alvear, ¿quién estaba allí? Cuando se le pregunta, ella dice, yo le dije a la tía Tiare, y le dije que a ella le gustaba hacer caballitos. La fiscal le preguntó, ¿y por qué le dijo eso? Porque son niños, po. Y a los niños no se les puede tratar así. Pero si es sentido común, cualquier persona, cualquier hombre medio, cualquier persona sabe que hay conductas que están absolutamente prohibidas, que hay conductas que son absolutamente peligrosas. Poner a un niño boca abajo ya es peligroso. Sentarse sobre él, absolutamente peligroso. Sentarse sobre él e inmovilizarlo, absolutamente peligroso. Sentido común, no otra cosa. Por lo tanto, toda la alegación respecto de falta de calificación, falta de preparación, inducción, que no le dijeron cómo era esto, que no le dijeron cómo era otro, su señoría, esta parte, al menos esta parte se los da, les da todo el punto. Porque lo que alega esta parte no es eso. Lo que alega esta parte es que afectaron el sentido, incluso, porque es el estándar, sentido común, hombre medio. Entre otras cosas, señoría, porque tiene que ver con el bien jurídico protegido. Porque el bien jurídico protegido respecto del artículo 150, letra A vigente, y actual 150, modificado en las diversas normas, el bien jurídico protegido tiene que ver con la dignidad de los niños, en este caso con la dignidad de los niños. No tiene que ver con las lesiones, no tiene que ver con el resultado, es la dignidad la que se afecta. Por lo tanto, respecto a estos niños, lo que sucede es que lo que se busca por parte de la acusada, y de hecho se busca por parte de todos los acusados, es dar un mensaje directo a los niños. Estos funcionarios públicos que están en esta posición de custodia, de resguardo, de cuidado, de reparación, en esta posición fuerte respecto de niños que no tienen la posibilidad de abandonar el centro, sino que están allí, privados de libertad, pero además sujetos a todos los controles posibles para que no hagan nada, idealmente nada fuera de la rutina. Estos funcionarios públicos no buscan, y es por eso que el resultado finalmente, el resultado de muerte es negligente, pero estos funcionarios públicos, todos ellos, en todos los hechos, no buscan que los niños tengan un moretón. De hecho, idealmente no lo tengan, para que nadie los pille y nadie sepa esto. Lo que buscan es darle un mensaje, lo que buscan es decirle, es que los niños entiendan que con ellos no se pueden meter. Que los niños entiendan, la idea es quebrarlos, la idea es que ellos entiendan que su dignidad está en ellos. El mensaje que dan es un mensaje directo, los doblegan. Eso es lo que buscan. Entonces lo que hace Tiare, lo que hace Cone es dar ese mensaje constantemente, desde que la toman, desde que la someten. De lo contrario, ¿cómo se explica uno que cuando sale Cone de la pieza tiene un cuidado, y el cuidado que tiene es subir el volumen del televisor? La razón que da es que es para que las niñas se concentren en lo que estaban viendo, pero si las niñas ya estaban viendo televisión antes, si lo único que perturbó, según sus propios dichos, lo único que perturbó el programa de televisión era Lisette, y Lisette ya no estaba en ese lugar. ¿Por qué era necesario entonces subir la televisión? Bueno, lo que pasa es que Cone sabía que iba a ir a dar un mensaje, pero quería que ese mensaje lo escuchara específicamente Lisette. Tiare participa en el mismo mensaje, exactamente el mismo mensaje. Y es por eso que no paran. Y es por eso que aunque le suplicaba a Lisette que la soltaran, y es por eso que le decía que iba al baño, y es por eso que le decían, me estoy ahogando, me falta respiración, es por eso que, según la declaración de la propia Cone, cuando ve la sangre de Lisette, sangre en su cara o en el piso, así dice, pero cuando ve esa sangre no para.
¿Cuándo iba a parar? No iba a parar nunca, porque estaba obsesionada, quería dar un mensaje. Lisette, debes portarte bien. Si no nos haces caso, esto es lo que te pasa. ¿Se afecta la dignidad? Absolutamente. Es por eso que hay alegaciones como respecto de uno de los acusados. Alegaciones como, es que este hecho es irrelevante para el derecho penal. No pueden ser sostenidas razonablemente. Y no pueden ser sostenidas razonablemente cuando estamos en presencia de este tipo penal. Porque este tipo penal especial tiene a sujetos calificados que detentan una posición de autoridad, de poder, de resguardo, de custodia, respecto de personas que no pueden evitar ser sometidos a estos apremios. Es por la construcción del tipo penal en términos de sujeto activo calificado, las víctimas, la condición en la que se encuentran y el bien jurídico protegido, que no es posible subsumir estos hechos en un cuasi delito de homicidio. Porque entender que estos hechos es un cuasi delito de homicidio nos genera un problema. Y el problema que genera es que dejamos sin ninguna sanción las conductas desplegadas previamente de manera reiteradas de apremios ilegítimos. Entender que estamos en presencia de un cuasi delito de homicidio es centrarnos solo en el fallecimiento de Lisette. La consulta es, dichas conductas realizadas por funcionarios públicos en esta posición de autoridad respecto de niños de 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 11 años, dichas conductas desplegadas por este funcionario sobre estos niños, a tomarlos de los brazos, a arrastrarlos, ponerlos boca abajo, subirse, burlarse, decirle que es cochina. ¿Eso son atípicos? ¿No son sancionados por el derecho penal? ¿Solo es sancionado el resultado de muerte? Bueno, esta parte, señoría, para no seguir, esta parte entiende que no. No, es por eso que el tipo penal es del 150 detrás. Porque se cumplen todos los requisitos establecidos en el tipo penal y el injusto absorbe el injusto en el cuasi delito. El injusto es mucho mayor. El tipo penal absorbe. Lo que hay aquí es solo un aparente concurso de leyes penales. Pero es aparente, porque por la especialidad no podría ser entendido entonces como un cuasi delito de homicidio. El dolo respecto de los apremios es un dolo con dolo directo, tiene la intención de apremiar, tiene la intención de afectar la dignidad de la persona, lo hacen. El resultado es un resultado negligente. Termino respecto de Lisette, o del hecho de Lisette. Me apuré más de lo que creía, la verdad, pero termino diciendo respecto a Lisette que... Espera un poco, don Rubén. Sí, perdón. Porque hay ruido afuera. Ya. Termino entonces respecto de Lisette diciendo que tuvimos la posibilidad de, pensaba en eso hoy en la mañana cuando venía, que tuvimos la posibilidad de que en casi todos los hechos poder escuchar a las víctimas los hechos. O al testigo presencial, pues en este caso podemos escuchar al testigo presencial, podemos escuchar a Mel, dio cuenta de eso, de hecho dio cuenta de la carga que tenía por haber sido esta testigo presencial.
Bueno, pero al menos no puedo dejar de decir que Lisette tendría hoy día 17 años. Y no la podemos escuchar y no podemos saber cómo está hoy día con sus 17 años, porque dos funcionarios públicos, abusando de la función que tenían, la sometieron, la apremiaron sin tener motivo, sin tener razón y legítimamente, solo para satisfacerse en términos personales y darle un mensaje a la menor. Es para quebrar su dignidad, quebrar su voluntad. Fue tan excesivo la conducta que desarrollaron que hoy no está Lisette. Eso es todo respecto del hecho 1, señoría. Solicitaría seguir mañana respecto al otro hecho. Sí, por eso dije, hice entre medio que al parecer había avanzado demasiado rápido respecto a Lisette, no resaltando una cosa. Perdóneme, sí. No escuchamos, magistrado. Perdón, no alcanza... No voy a alcanzar a terminarlos todos. Ya. Y tengo algunas alegaciones que son cruzadas respecto de algunos hechos. Ya. ¿Y cuánto rato tomaría mañana? La jornada, creo yo, porque voy a reordenar cosas para no pasarme ese tiempo, porque no quiero afectar a la fundación, al instituto. ¿En serio ustedes son 2 horas solamente? Sí, magistrado. Ya. No, pues si va a tomar mañana de 9 a 11. 9 a 10 y media, 9 a 11. No le escuché nada sobre delito de homicidio. Solo habló de cuasi delito de homicidio. ¿Va a referir al homicidio? Le podría hacer, o sea... La réplica. Puedo hacerlo en la réplica. Lo hago inmediatamente, señoría, solo para dejarlo planteado y si necesito abundar, lo hago luego en la réplica. Por eso le pregunto. Respecto al delito de homicidio. Lo que pasaría respecto del hecho 1, considerando el hecho de homicidio. Sí, solamente... Porque, primero, el cuasi delito no da porque lograríamos esta separación en términos de... Entonces, ¿cuál sería la única forma de entender el tipo? No logrando esa separación, sino que haciendo presente todas las acciones previas. Entonces la única forma que podría haber allí sería entender que todas esas conductas son conductas, voy a decirlo en estos términos muy básicos, pero conductas en términos de sumativas que finalmente terminan con la muerte. Y en ese sentido la consulta es, las conductas desplegadas por las acusadas, Connie Fried, Tiare Oyarse, las conductas desplegadas por las acusadas, ¿son conductas que se hacen con dolo? ¿Las conductas se hacen dolosamente? Entonces, respecto de la posibilidad de establecer en términos de prueba un dolo directo, en términos de si lo hicieron con dolo directo porque tenían la intención, bueno, claramente uno dice no podría dar, y no podría dar en términos incluso de nuestra imputación, en términos de la imputación hecha en nuestra acusación. Pero si se suman todas las conductas, parece que el dolo eventual, entonces exigido para que pudiéramos tener presencia en homicidio, parece razonable solo en la medida que se entienda que cualquier persona, ciudadano medio, ha desplegado esas conductas y no podía menos que saber que si estaba sentada una persona con el peso que tenía Connie sobre una niña que pesaba 40 kilos y movilizada como lo hizo Tiare, estando en esa situación no podía menos que prever. Ahora, aún así, su señoría, creo que por la especialidad del tipo correspondería artículo 150. Sí. Pero de no considerar, por ejemplo, que se cumplan algunos requisitos, yo creería que lo que habría ahí es la respuesta a cualquier persona que pesa 90 kilos, que se sienta sobre otra y que, bueno, parece que al menos debería representárselo, aceptarlo y realizar la conducta. Eso, señoría.
Entonces, seguimos mañana a las 9. Termina el consejo y termina el instituto y el lunes alega la fundación. ¿Ya? Por las cuentas que hemos sacado, le tocaría el jueves y viernes, jueves 11 y viernes 12 a la Defensoría. El jueves 12 tenemos un problema. Perdón, el viernes 12. Viernes 12, eso. Que la magistrado García hace mucho tiempo, meses, había pedido hora para sacar pasaporte ese día. Su hora es a las 10:30. Por lo tanto, proponemos ese día viernes empezar a las 12 y de ahí seguir hasta que termine. Yo creo que 9 a 10, a 11, 12, 1. Podría ser hasta las 3 o hasta las 4. Hasta las 3 idealmente, y si no, bueno, y si necesitan más, se pasa para el lunes 15, no. Ah, ya, ella me pide que explique que se equivocó porque ella, según ella, lo había pedido para la 1, 13:30, pero es 10:30. Ya, y ayer al comprobarlo nos dimos cuenta y la verdad, tratar de cambiar ahora, en estos momentos, ahora para pedir pasaporte, está medio difícil la cosa. Ya, si hay cualquier problema en las defensas, nos lo hacen saber y por último, no sé, si quieren de 12 a 2 y después siguen el lunes, no hay problema, como ustedes se organicen, ¿ya? Eso pues, con esto ponemos término a la audiencia por el día de hoy y continuamos mañana viernes 5 a las 9. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que están por Zoom. Gracias, magistrado, que tengan buena Hasta luego, tarde. que estén bien, cuídense, nos vemos mañana. Hasta mañana. Bueno, qué bueno.